Vamos a empezar la clase, la parte número 2 de la clase 28 y es el último tema, que es un tema corto porque al igual que todos los demás se corresponde de manera formalmente idéntica a lo que se revisó en cálculo 1. Entonces vamos a poner funciones uniformemente continuas. Entonces, cada que vemos este tema yo les pongo en la parte de correspondiente de Classroom los videos de cálculo 1 por si no vieron el tema de continuidad uniforme o si no los recuerdan pueden revisarlos y eso así evito tardarme más tiempo en esto que es una extensión directa de lo que vieron allá. Entonces, ¿cómo se define? Solamente voy a poner las definiciones de cálculo 1, pero no voy a explicar qué significa geométricamente, vamos a decirlo así, la continuidad uniforme. Entonces, en cálculo 1 la definición era, si tiene una función que va definida en un subconjunto de R en R, entonces dicen que es uniformemente continua. Sí, solo sí, para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0 tal que si valor absoluto de x1 menos x2 es menor que delta de epsilon, entonces valor absoluto de f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon para toda x1 y x2 en el dominio. Y bueno, la diferencia con la definición de continuidad es que aquí en la definición de continuidad la delta realmente depende del punto en el que se está aplicando. Entonces, para cada punto, ustedes tienen una delta. Para cada punto del dominio, ustedes tienen una delta. Continuidad uniforme, la delta va a ser la misma para todos los puntos. Esa es la diferencia. Entonces, es una continuidad global, por así decirlo. Si tienen dudas, repito, vayan a revisen esos videos que voy a poner en el Classroom para que entiendan un poco más geométricamente qué significa. Ahora, también se demostró en cálculo 1 que si f es uniformemente continua, que es trivial de lo que está aquí, eso implica que f es continua. Pero f continua no necesariamente implica que f es uniformemente continua. Y en esos videos, en esa explicación, ahí se ven los ejemplos de, por ejemplo, se pone, me parece que es el de la parábola, el que pusimos ahí. Ahora, cuando sí se cumple, esa es la implicación, es cierta cuando el dominio de f, es decir, la u, es compacto. Entonces, en ese caso tenemos que f es uniformemente continua si solo si f es continua. Y eso conduce al teorema de Heine-Cantor. Teorema de Heine-Cantor que vamos a demostrar aquí que es parte de su tarea, me parece. Entonces, con esto vamos a dar la definición en cálculo de varias variables que, como puedan adivinar, es solamente ponerle aquí de RNRM y en vez de poner esto se pone valor absoluto. En vez de valor absoluto se ponen normas
Y estos x's ya no son números, sino son vectores con n componentes, etcétera. Entonces voy a borrar esto. Heine Cantor. Entonces vamos a poner nuestra definición de continuidad uniforme en varias variables. Definición 3.8.1. F de uso conjunto de Rn en Rm es uniformemente continua. En U, sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0 tal que si la norma de x1 menos x2 es menor que delta que depende de epsilon, entonces la norma de f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon para toda x1, x2 en el dominio de la función f. Exactamente la misma definición formalmente hablando. Entonces aquí está escrita en espacios métricos, donde esta es la distancia. Entonces, en más dimensiones esa distancia está dada por la norma y tenemos esto que está acá. Ahora, algo que va a ser útil va a ser la negación. La negación de esto. Entonces vamos a decir que f de u contenido en R a Rm no es uniformemente continua. En U, sí y solo sí, existe epsilon mayor que 0, tal que para toda delta mayor que 0 existen x1, x2 en U, tales que si la norma de x1 menos x2 es menor que delta, entonces la norma de f de x1 menos f de x2 es mayor o igual que epsilon. Entonces, si queremos demostrar que una función no es uniformemente continua, podemos negar la definición y utilizar este criterio exactamente como se hacía en continuidad. Entonces, vamos a tomar exactamente el mismo camino de cálculo 1. Cálculo 1. Entonces, vamos a reescribir esa definición en términos de sucesiones. Entonces, si tomamos la sucesión, vamos a llamarle delta k a la sucesión de los números 1 entre k para k en los naturales, es decir, 1, un medio, un tercio, un cuarto, etc. Esta es mi sucesión. Es decir, lo que vamos a tomar, esta definición se puede escribir en términos de bolas, que no lo voy a hacer. Entonces, esta es la bola centrada en x2 de radio delta, ejemplo. Entonces, estas van a ser bolas cada vez más pequeñas. La bola de radio 1, de un medio, un tercio, un cuarto, etc. Entonces, notando que para cada delta k se tienen elementos vamos a llamarle xk1 y xk2 en el dominio de U, sucesiones tales que la norma de xk1 menos xk2 es menor que delta k. Entonces, la norma de f de xk1 menos f de xk2 es mayor o igual que epsilon. Entonces, esto conduce al mismo teorema de cálculo 1.
Entonces básicamente lo que tenemos que para cada delta van a haber dos elementos tales que estén dentro de esa bola y que eso implique que la diferencia de que la distancia entre esas dos evaluadas en la función f sea mayor o igual que epsilon en términos de esto. Entonces de aquí se llega a el siguiente teorema, teorema 3.8.1, siguiendo la misma ruta. Por eso no estoy siendo muy ¿cómo se me escapó la palabra? No estoy desarrollando todo esto completamente porque se explica ahí. Se supone que eso ya lo tienen que tener de cálculo 1. Entonces, lo que dice este teorema es que la función f de Rn en Rm no es uniformemente continua. Sí, solo sí, como antes existe epsilon mayor que 0 y dos sucesiones, que es xk1 y xk2, con xk1 y xk2 que pertenecen a U para toda K en los naturales, tales que la norma de xk1 menos xk2 es menor que delta K, que en este caso es 1 entre K, y bueno, eso implica, o I, como lo quieran poner, la norma de f de xk1 menos f de xk2 es mayor o igual que epsilon. Entonces la demostración, la misma de cálculo 1. Revisar en los videos. Por si no lo vieron. Entonces la demostración es la misma. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar una función f que va de intervalo 0, 1, 0, 1, contenido en R2, a los números reales. Entonces el dominio de esa función en R2 es el rectángulo, el cuadrado, sin los bordes. Esa sería la U. Contenido en R2, perdón, a los reales. Tal que, vamos a dar la función que sea f de xy o f de x1, x2 igual a 1 entre x más y. Entonces vamos a ver si es uniformemente continuo o no. Entonces en este caso vamos a ver que no es uniformemente continuo. Por supuesto, si es uniformemente continuo, eso va a implicar automáticamente que es continuo. Eso va a ser el siguiente teorema. De hecho, lo voy a poner acá. Que tampoco lo voy a demostrar porque es la misma demostración. Entonces, si f de U contenido en Rn a Rm es uniformemente continua, exactamente igual que en cálculo 1, eso implica que f es continua. La demostración, la misma. El cálculo 1. Entonces, revisar en los videos. Es exactamente la misma. Vamos a volver al ejemplo. Entonces vamos a dar dos sucesiones. Vamos a dar xk1, la sucesión. Entonces como estamos en R2, este xk1 y xk2 van a estar en U, que está contenido en R2. Entonces estas cosas son vectores, es decir, xk1 va a tener dos componentes. Vamos a tomarla como 1 entre k, 0 y la xk2
O sea, y estos son componentes. Si lo quieren escribir así, déjenme ponerlo. Sería x1, x21, algo así. Pero más bien, aquí la notación se pone fea porque sería el k, este índice k se queda tal cual. Y acá tendría la componente 1 de x y acá tendría xk1 la componente 2. Se ve feo, entonces voy a quitarlo y voy a poner simplemente lo que vamos a escoger, que va a ser 1 entre k, coma 0. Esa va a ser la primera sucesión. Y la otra que vamos a agarrar, vamos a tomar la sucesión 1 entre k más 1, coma 0. Entonces esas dos sucesiones están en el dominio U porque no es 0, 0. O sea, k es distinto de 0, k es distinto de 0. Entonces esto queda totalmente contenido en este rectángulo que es el dominio de la función U. Entonces, escogiéndolas de esta manera se cumple. Entonces, la diferencia, necesitamos la diferencia de estas dos. xk1 menos xk2, pues es componente a componente, nos va a quedar 1 entre k menos 1 entre k más 1, 0 menos 0, que es 0. Y esto lo podemos escribir como k más 1 menos k sobre k por k más 1, 0. Esto es lo mismo que 1 entre k por k más 1, 0. Entonces la norma de xk1 menos xk2. Entonces aquí la función que estoy dando se ve que no es continua en U. Y de hecho no es uniformemente continua. Entonces con esa hipótesis estamos trabajando con el teorema 3.81 para demostrar que no es uniformemente continua. Ahora, si no es uniformemente continua, eso no necesariamente implica que la f no es continua, porque este teorema no es en sí solo sí. Solamente va a ser cierto cuando el conjunto sea compacto, pero en este ejemplo particular, este conjunto no es compacto, es un conjunto abierto. Y ya hemos demostrado por Heine Borel que todos los subconjuntos o todos los conjuntos compactos de Rn son cerrados y acotados. Muy bien, entonces esto es igual a la norma de esto al cuadrado, es decir, la raíz de 1 entre k por k más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esa es la norma. Y esto va a ser igual a la raíz de 1 sobre k por k más 1 al cuadrado. Entonces esto nos queda 1 entre valor absoluto de k por k más 1. Pero en este caso estamos tomando la k en los naturales, por lo tanto este producto es positivo y esto lo puedo escribir como 1 entre k por k más 1. Ahora esto es menor que 1 entre k, por eso lo tomamos así de hecho. Entonces si vemos esto, 1 entre k, k más 1 es menor que 1 entre k. Entonces esto es porque si pongo eso para acá me va a quedar 1 menor que k más 1. Es decir, k más 1 mayor que 1. Y justamente esto es cierto porque k pertenece a los naturales. Entonces k más 1 es mayor que 1 y de ahí llego a esto de acá. Entonces esto es menor que 1 entre k. Por lo tanto la norma de x2, perdón, de xk 1 menos xk2, esa norma es menor que 1 entre k. Y ahora hay que calcular la norma de las f's evaluadas en esas sucesiones. Entonces tenemos que f de xk1 es f evaluada en 1 entre k, 0. Y mi función f es, ¿dónde está? 1 entre x más y. Aquí quizá lo escribí así como 1 entre x más y. Entonces 1 entre x, que en este caso es 1 entre k, más y que vale 0. Entonces esto me queda k.
Y f de xk2 es f de 1 entre k más 1, coma 0. Y lo mismo, este es 1 entre x, que es k más 1, más 0, que es y. Esto es igual a... Perdón, aquí me equivoqué. Es 1 entre 1 entre x, que es 1 entre k más 1, más y, que vale 0. Entonces me queda k más 1. Y la diferencia, entonces, la norma de f de xk1 menos f de xk2 es igual a la norma de k menos k más 1. Y esto es igual a la norma de menos 1, pero esto es igual a 1. Y ese 1 es mayor o igual que epsilon. Entonces, 1 es mayor o igual que epsilon, positivo. Entonces, por lo tanto, como eso se cumple, por lo tanto, por el teorema 3.8.1, la función no es uniformemente continua. Un ejemplo de cómo usar ese teorema. Entonces, repito, en la delta en la continuidad depende del punto, mientras que en la continuidad uniforme esa delta es la misma para todos los puntos de la función. Por eso se pone la dependencia explícita delta respecto de epsilon, porque esa epsilon va a tener una única delta. Entonces, geométricamente hablando, si ven el video o si recuerdan lo que les dijeron en su curso de cálculo 1, la continuidad uniforme dice que no importa dónde, en dónde estés en la función. Entonces, cuando tú recorres la función a lo largo de su dominio, esa función no se vuelve loca, es decir, no brinca bruscamente rápido, no hay zonas donde cambie demasiado rápido de valores. Entonces es una cosa como muy suave. Eh, entonces esa es la continuidad uniforme. Ahora vamos a demostrar el teorema de Heine-Cantor. Entonces el teorema número 3. Bueno, ahí está, teorema 8.3, que es el Heine-Cantor. Si se escribe así. Heine con E. Lo estoy poniendo acá con A, no sé por qué. Voy a regresarle. ¿Dónde está acá? Lo había puesto por el principio también, me parece. Heine-Cantor. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Heine-Cantor? Exactamente lo mismo que en cálculo de una variable. Si f de caso conjunto de Rn en Rm es continua en K compacto, entonces f es uniformemente continua. Y la demostración va a ser exactamente la misma que en de cálculo 1. Ahora no sé si será bueno hacerla o no. Entonces, vamos a demostrarlo. Demostración, que es exactamente la misma. Supongamos que K no es compacto. No. Supongamos que F no es uniformemente continuo.
Entonces suponemos que esto no es cierto, pero mantenemos la hipótesis de que la f es continua en un conjunto compacto. Vamos a suponer que no es uniformemente continua. Entonces por el teorema anterior existe epsilon mayor que cero existe epsilon mayor que cero y dos sucesiones. Entonces existen epsilon mayor que cero y dos sucesiones xk1 xk2 en tales que xk1 y xk2 pertenecen al dominio de f, que en este caso es k. Y la norma de xk1 menos xk2 es menor que 1 entre k. Entonces la norma de f de xk1 menos f menos f de xk2 es mayor o igual que epsilon para toda k en los naturales. Entonces ahora hay un teorema que vimos en la parte número 6 que voy a recordar aquí, que es el teorema que me parece que fue el segundo, que era la definición de compacidad en términos de sucesiones o la definición secuencial. Tenemos K es compacto si solo si de cada subconjunto infinito A de K se puede elegir una sucesión no constante que converge en un punto de K. Me parece que así lo enuncié, no lo recuerdo muy bien, pero es este teorema el que vamos a usar acá. Entonces, como K es compacto, tenemos que, por el teorema, ¿cómo ponemos esto? Entonces, por este teorema, la sucesión xk1 tiene una subsucesión que vamos a llamar xn sub k de 1, que converge, voy a escribirlo así, al punto x01 que está en k, como dice el teorema. Es decir, en otras palabras, que el límite cuando k tiene infinito de xnk de 1 es igual a x01. Y análogamente, entonces xk2 tiene una subsucesión xnk2 que tiende a x02 en k, es decir, que el límite cuando k tiende a infinito de xn sub k2 es igual a x02 que está en k, por el teorema 3.6.2. Entonces esas dos, o sea, lo que tengo es cada subconjunto infinito. Aquí tengo un conjunto infinito de k, que son las mismas sucesiones. Entonces este conjunto, visto como un conjunto infinito, tiene una sucesión no constante que converge a un punto de k que hemos llamado x01. Entonces, pero esta, como el conjunto infinito es una sucesión, la cosa que vamos a agarrar va a ser una subsucesión, que sigue siendo una sucesión. Y lo mismo pasa para la otra. Ahora, en cálculo 1 demostramos también,
¿Se acuerdan que en la parte de sucesiones les dije que todos los resultados de cálculo uno se heredaban a cálculo de varias variables? Y que revisaran eso, les dije. Venían algunas cosas en la tarea y otras no sé si las vieron en la ayudantía, pero uno de esos teoremas lo que dice es que este, una subsucesión de una sucesión convergente converge al mismo límite. Y esto se puede demostrar utilizando el resultado análogo en cálculo uno y luego aplicarlo a una sucesión que tiene m componentes en Rm o n componentes en Rn y hacerlo componente a componente usando ese teorema o ese lema, no me acuerdo si era lema o teorema el que vimos, de que una sucesión converge sí, solo si convergen sus sucesiones componentes. Entonces, este teorema que está aquí es una consecuencia de eso. Entonces, por ese motivo, esto implica que, como convergen al mismo límite, que x01 es lo mismo que x02. Porque estas cosas, dos subsucesiones de una sucesión convergente convergen al mismo límite. Por lo tanto, x01 es igual a x02. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, para alguna n epsilon natural, tenemos que la norma de x01 menos xn sub k, que es la sucesión 1, vamos a decir que es menor, y lo voy a poner así directamente, que epsilon sobre 3, porque vamos a usar 3 pedazos de estos. Y la norma de, pues si no le pueden poner epsilon 1 y al otro menor que epsilon 2 y el otro menor que epsilon 3. Entonces, y x02 menos xnk2 debe ser menor que epsilon 2, porque yo voy a poner ya como epsilon sobre 3 para toda j mayor que n de epsilon. Y por construcción, ya sabemos que la norma de xn sub k1 menos xn sub k2, eso tiene que ser menor que 1 entre el índice que está aquí, que en este caso es nk, pero por la propiedad arquimediana esto es menor que un epsilon, un epsilon 3, que vamos a poner como epsilon sobre 3 también. Entonces, quitando todo eso, porque ya sabemos propiedad arquimediana y todas estas cuestiones, esto voy a ponerlo acá por la propiedad, bueno, y aquí sería para nk mayor que un m. Y eso es por la propiedad arquimediana. Entonces tengo estos tres. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, vamos a tomar n1 como el máximo de n, de esta y de esta. Que este sea el máximo de n de epsilon y de m entre esas dos. Y entonces tenemos que la norma de x01 menos x02, sumando todos estos ceros para poder acotar, va a ser la norma de x01 menos xn sub k1 más xn sub k1 menos xn sub k2 más xn sub k2 menos x02. Y esto por la desigualdad de triángulo aplicada a estas tres parejas, esto es menor o igual que la norma de x01 menos xn sub k1 más la norma de xn sub k1 menos nx sub k2 más la norma de xn sub k2 menos x02.
Y ahora esto, cada uno de estos por lo que tenemos acá, si quieren llámenle A, 2 por A, esto es menor o igual, perdón, esto es menor que epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3 igual a epsilon para toda j mayor que n1. Entonces a partir de este índice todos entran en la vecindad. Y aquí se ve, aquí digamos tomaríamos esto menor que epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3, pero como es para este, tomamos la epsilon como epsilon sobre 3, justo para obtener al final que es menor que epsilon. Eh, Ahora como f es continua, f es continua en k. Entonces recuerden, estamos haciendo por contraposición, por contradicción. Estamos suponiendo que esto no es cierto, pero que esto no es cierto, pero esto sigue siendo verdad. Y ahí es donde tenemos que encontrar la contradicción. Entonces, como que es continua en K en particular, es continua en x01, que pertenece a K. Entonces, tomamos delta mayor que 0 tal que la norma de f de xnk1 menos f de xn sub k2 va a ser igual a f de xnk1 y vamos a sumar un 0 que es f de x01 menos f de x01 más f de x01 menos f de xnk2. Aplicamos la desigualdad del triángulo. Entonces esto es menor o igual que la norma de f de xnk1 menos f de x01 más la norma de f de x01 menos f de xnk sub 2. Y esto es y esto es menor que epsilon. Si la norma de xnk1 menos x01 es menor que delta para j suficientemente grande. Ahora, eso es una contradicción. Es una contradicción porque porque nosotros estamos suponiendo que no es ¿dónde está? Estamos suponiendo que no es uniformemente continua. ¿Ven? Y estamos llegando a que sí es. Aquí está. Menor que epsilon. Pues estamos contradiciendo lo que estamos suponiendo mal. Entonces, por lo tanto, la f es uniformemente continua. Me fui rápido, repito, porque la demostración es exactamente igual a la que está a la de cálculo 1. Entonces, por lo tanto, bueno, o sea, por lo tanto podemos decir que f, vamos a poner acá como una observación, f de u contenido de Rn en Rm es uniformemente continua en K compacto sí, solo sí o vamos a poner mejor así, f es continua en K compacto
sí, solo sí, f es uniformemente continuo. En K compacto, evidentemente. Entonces, el sí, solo sí se vale solamente cuando el conjunto, el dominio es un conjunto compacto. Ahora, hay otras cosas, una de ellas les puse en la tarea, que son las funciones de Lipschitz continuas. Esas las vimos en cálculo 2, pero no vamos a analizarlo acá, preferí ponérselos en un ejercicio. Y también se cumple lo mismo, que una función es uniformemente continua si es Lipschitz continua. Y también se puede demostrar más adelante cuando veamos derivada que una función es uniformemente continua si solo si tiene derivadas acotadas en todo su dominio. Pero bueno, eso no lo vamos a ver. Entonces pueden generalizar las funciones de Lipschitz continuas, pero eso no lo vamos a ver acá. Y ya para finalizar, entonces esto yo les recomiendo que, porque me estoy saltando por ejemplo esto, de dónde viene esto, eh, les recomiendo que vean, bueno, por qué es menor que epsilon esto de acá. O sea, cada una de estas cosas es menor que epsilon entre 2. Entonces les recomiendo que revisen el video de las funciones uniformemente continuas de RNR. Que va a poner análoga a la de cálculo 1. Análoga a la de cálculo 1. Entonces un ejemplo. Vamos a poner, ¿qué podemos ver? A ver, por ejemplo, una función f que vaya de R2 en R3, tal que, vamos a decir, f de xy sea igual a xy, x más y. Veamos si es uniformemente continua. Entonces vamos a dar, sean dos puntos, vamos a llamarle x1, x2 en R2. Y esto, bueno, como está en R2, quiere decir que x1 es igual a x11, x12. Acuérdense que arriba va el número de componente y abajo es con el que estamos etiquetando a cada uno de los puntos. Y x2, que tiene dos coordenadas, sería x2 componente 1, x2 componente 2. Entonces, f de x1 sería f de x11, f de x12. Y esto es f de x11, f de x12, f de x11 más f de x12. Y f de x2, f de x21, f de x22. f de x21, f de x22, x21 más x22. Esas serían las funciones. Ahora la diferencia de las dos, f de x1 menos f de x2 es igual a la norma de x11 menos x21, x1 al cuadrado, perdón, x12 no al cuadrado, x12 menos x22, y luego viene x11 más x12, que vamos a acomodar así, x11 menos x21 más x12 menos x22, la norma de eso. Y la norma de esto pues es elevar cada uno de estos al cuadrado y sumarlo todo. Entonces vamos a decir que hace a para no usar tanta cosa de esta, vamos a decir que A sea x11 menos x21 y que B sea x12 menos x22. Entonces con este A y B nos queda que esto es la norma de A, B, A más B.
a más b, de esa manera. Entonces esto sacando la norma sería raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más a más b al cuadrado. Y esto es, bueno, voy a desarrollarlo, a cuadrada más b cuadrada, y esto es un binomio cuadrado perfecto, a cuadrada más 2ab más b al cuadrado. Y esto es lo mismo que 2a cuadrado más 2b cuadrado más 2ab. Entonces, vamos a dejarlo así. Entonces tenemos que la norma de f de x1 menos f de x2 al cuadrado va a ser igual a 2a cuadrado más 2b cuadrado más 2ab. Pero aquí lo voy a poner en otro colorcito. 2ab es menor o igual que a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a más b al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces a cuadrada más b cuadrada es más 2ab. Bueno, voy a poner con el menos, que es lo que necesito. A menos b al cuadrado mayor o igual que 0. Entonces a cuadrada menos 2ab más b cuadrado es mayor o igual que 0. Y entonces esto implica que 2ab es menor o igual que a cuadrada más b cuadrada. Entonces, usando eso, esto de aquí es menor o igual que 2a cuadrada más 2b cuadrado más a cuadrada más b cuadrada, o lo que es lo mismo 3a cuadrada más 3b al cuadrado. Entonces, en otras palabras, la norma de f de x1 menos f de x2 es menor o igual que la raíz, que sería 3 por a cuadrada más b cuadrado. Entonces, esto va a ser menor o igual que la raíz de 3 por la raíz de a cuadrada más b al cuadrado. Pero con esta notación que dimos aquí, podemos ver que voy a ponerlo aquí en otro color. Con esta notación de acá, tengo que, bueno, voy a ponerlo acá, pero la norma de x1 menos x2, que es la norma de x11 menos x21, x12 menos x22, esto justamente es la norma de a, b, que es igual a raíz de a cuadrada más b cuadrado. Entonces, esto que tenemos aquí es esto. Entonces, raíz de 3 por la norma de x1 menos x2. Entonces, si la norma de x1 menos x2 es menor que delta de epsilon, entonces la norma de f de x1 menos f de x2 es menor que menor o igual, perdón, que raíz de 3 por la norma de x1 menos x2, pero esto es menor que delta. Entonces, esto es menor que raíz de 3 por delta de epsilon. Entonces basta tomar delta de epsilon como epsilon sobre raíz de 3. Entonces aquí, por ejemplo, cuando vean lo de elipsis continua, aquí se ve que aquí esto es al margen. Con el factor de elipsis igual a raíz de 3. Ahí cuando lo vean en la tarea. Esto es aparte, por eso lo puse en otro color. Para acá si tomamos delta igual a epsilon sobre raíz de 3, entonces tenemos que esto es menor que epsilon. Entonces por lo tanto, f es uniformemente continua. Porque pues para todo epsilon mayor que 0 existe delta igual a epsilon entre raíz de 3, tal que si la norma de x1 menos x2 es menor que epsilon entre raíz de 3, entonces la norma de f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon para todo x1, x2 que pertenece al dominio, en este caso que es R2. Entonces es uniformemente continua, un ejemplo.
De eso, ahora hay una cosa que les quería dejar como tarea opcional. Tarea para subirles otro 0.3. Vamos a dejarlo ahí, puntos sobre la calificación final. Entonces, todo esto que estoy dejando aquí, se supone que esta es la parte, se supone que Arturo tiene que poner algo ahí para que lo entreguen. Y si no, escriban a su correo. Este, entonces, ¿qué es lo que quiero ponerles? Eh, quería poner demostrar que, ¿cómo lo redacto? Que F definida en K que va de Rn en Rm es continua o es uniformemente continua. Si K es finito. Entonces, si K es finito, este, entonces la función es uniformemente continua. O sea, lo que tienen que demostrar es que estoy pensando cómo sería. O sea, más bien así. Demostrar que si F es un conjunto de Rn en Rm es continua en K finito, sin importar si ese K es compacto o no, entonces F es uniformemente continua. Demostración, tarea, opcional. Entonces si trabajan ya ven, ya tienen un punto, aquí ya estoy poniendo punto 3, creo que en otra clase les puse otro que vale punto 2, entonces 1.5 sobre la calificación final. Porque si no sabían, les adelanto que antes nosotros regalábamos como un punto al final a todos. Pero hablándolo sí es demasiado como injusto porque hay gente que trabaja y hay gente que no trabaja. Entonces a todo mundo ponerle no es como lo más justo del mundo, pero tampoco se les puede poner a dedazo como diciendo, ah bueno, él o ella eh, yo vi que trabajó, entonces le voy a poner un punto y a él que yo creo que no, no le voy a poner no. Entonces este tipo de ejercicios nos van a decir si merecen o no hacerlo. Entonces es bastante sencillo demostrarlo. Por eso en el Saga me parece que dice algo así como en la demostración de Heine Cantor dice, si K es finito, entonces el teorema se cumple trivialmente. Y el teorema se cumple trivialmente, es lo que les estoy dejando aquí. Y dice, supongamos que K es infinito, pero realmente no es necesario suponer que K es infinito. Si se fijan en la demostración, bueno, aquí me fui muy rápido y no expliqué muchas cosas porque la idea es que vayan a ver la de cálculo 1.
o que se acuerden qué es lo que hicieron ahí. Entonces, si se acuerdan qué hicieron ahí, esta demostración pues es así, simple y fácil de seguir, pero si no, revisen eso de allá. Eh, y bueno, se me olvidó qué les iba a decir. Pero con esto terminamos el tema 3. De aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay un montón de teoremas que se pueden sacar de acá, pero digamos lo más importante es esto, lo hemos visto, no damos interpretación, no voy a dar interpretación geométrica de una función de R2 a R3 porque más adelante en el curso, casi al final, vamos a aprender una forma de analizar qué es lo que sucede con ese tipo de funciones. Lo único de lo que tenemos noción o certeza es de las curvas que vamos a ver de R en Rn o de superficies o hipersuperficies que van de Rn en R. Entonces ahí sí podemos construir algo y ver qué significaría que fuera uniformemente continuo, etcétera. Pero eso pues ya les queda a ustedes o a sus profesores si les dan algún ejemplo que no esté en la tarea donde diga donde les muestren la interpretación geométrica, por ejemplo, para una superficie que sea uniformemente continua, qué significa. Pero bueno, eso no se puede ver todo en un curso que es muy corto, y hay otras cosas más que tenemos que analizar. Y lo último que iba a mencionar es que me mandaron correos algunos de ustedes, o sea, algunos, menos de 5 personas, que preguntan si el doctor Arturo va a subir videos de las ayudantías. Bueno, yo le he preguntado, que me decían que no ha subido desde hace tiempo, entonces, no sé, porque decían que claro, que los PDF son muy largos y a veces no se entiende y necesitarían como la explicación de alguna cosa como para poder entenderlo por su cuenta, lo cual me parece correcto. Ya se lo hice saber al profesor, entonces ahí no sé, quizá les va a subir el video pronto, qué sé yo, pero espero que sí, porque el examen me parece que va a ser este viernes. Sería el examen número 3. Al final vamos a tener 6 exámenes. Vamos a empezar mañana la parte de derivada para funciones de Rn en Rm en general. Después vamos a aplicarlo a curvas, que va a ser la unidad 5, y luego vamos a ver funciones de Rn en R, que vienen los máximos y mínimos y todas estas cuestiones que tenemos que analizar y que algunas cosas no nos dará tiempo de ver seguramente porque el temario es gigante, pero con todo lo que hemos venido viendo, ustedes tienen que ser capaces de ir a un libro y con esto ya pueden entender las cosas. Entonces o al menos mi objetivo es ese, que no dependan de una clase, que no dependan de que si el profesor les dio este tema o no se los dio, entonces ustedes no aprenden, no. Aquí la idea es que tengan la herramienta para ir al libro. De hecho, yo desde un principio les dije, les recomiendo que vayan siguiendo el Sagan para las cosas teóricas, y no sé si quieren ver el Marsen, si les gusta, es bonito el libro para cosas más aplicadas, perfecto. No solamente quedarse con esto, sino ir viendo que sí, efectivamente pueden ver algo y ya empezarlo a entender. O la parte de topología, por ejemplo, ver algún libro de topología o de análisis, lo que sea. Entonces, mañana empezamos con derivada.